Hola compañeros, bienvenidos a este canal de medicina. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del tejido muscular, la histología de los músculos. Este es un tema que le continúa a nuestros otros videos de histología que ya hemos subido hace varios años. El tejido muscular, este es uno de mis temas favoritos de la histología, puesto que es interesante saber cómo funciona y se produce el movimiento. También a la vez este tema sorprende debido a la gran arquitectura microscópica que posee un simple músculo y que todas esas estructuras trabajan en conjunto para realizar un simple movimiento del cuerpo. En este video estaremos abarcando las características de este tejido muscular, sus funciones y así estaremos hablando acerca de la clasificación del músculo, del tejido muscular, los diferentes tipos de músculos y estaremos haciendo más énfasis, profundizando más en lo que es el músculo esquelético. Tejido muscular. El tejido muscular es uno de los 4 tejidos básicos en la histología y está especializado básicamente en la contracción y en la producción de movimiento. Se caracteriza por ser muy vascularizado y por tener muchos nervios. Este tejido muscular se va a componer de 3 elementos. Tendremos las células musculares, las cuales por ser alargadas en su eje de contracción se le llaman fibras musculares. Y es importante no confundirse con fibras musculares con las fibras del tejido conectivo, ya que las fibras del tejido conectivo se encuentran a nivel extracelulares y las fibras musculares en sí son las células. Estas células musculares, aparte de fibras musculares, se llaman miocitos. Vamos a tener en el tejido muscular tejido conectivo. Este es un tejido conectivo de sostén, la cual va a poseer los fibroblastos, fibras como la colágena, elástica. Este tejido conectivo también conduce los vasos sanguíneos y los nervios y también se encargan de unir las células. Vamos a encontrar también en el tejido muscular una abundante red capilar. Características. Las características del tejido muscular tenemos que estas son células alargadas. Son llamadas fibras musculares y miocitos. También poseen abundante tejido conectivo de sostén, abundante red vascular, la cual se va a encargar de nutrir al tejido muscular y retirar esos productos de desechos. Normalmente esta red vascular está conformada por una red capilar de tipo 1 o continuos. También la característica más importante de este tejido muscular es la propiedad de contracción. También el tejido muscular posee una conductibilidad muy desarrollada, es decir, que permite que el impulso nervioso se distribuya hacia todas las fibras musculares para permitir la contracción. Funciones. Las funciones del tejido muscular, como sabemos, básicamente la principal, el movimiento, y lo logra mediante las contracciones de sus fibras musculares. Pero aparte de esto, también se encarga de producir calor y lo hace a través de las contracciones. Este es un mecanismo que genera calor e interviene en la temperatura corporal. Bien, como los músculos constituyen la parte carnosa de los animales, para referirnos a este utilizamos una nomenclatura específica en el tejido muscular. Aquí utilizamos el prefijo sarcos, que proviene del griego esta palabra y significa carne. Es por ello que en el tejido muscular al citoplasma le llamamos sarcoplasma, a las mitocondrias sarcosomas, al retículo endoplásmico retículo sarcoplásmico y a la membrana celular o plasmalema le llamamos sarcolema. Ahora pasemos a hablar acerca de la clasificación de los músculos. Tenemos que el tejido muscular se puede clasificar estructuralmente
tenemos músculos estriados y músculos lisos. Los músculos estriados, esos poseen bandas transversales regulares, y los músculos lisos no poseen esas bandas transversales. El músculo también se puede clasificar funcionalmente en músculos voluntarios y músculo involuntario. Los músculos voluntarios son esos que están bajo el control de la mente, que podemos controlar, y los involuntarios, como su nombre lo dice, no los podemos controlar, no están bajo el control de la mente. Eso es fácil de recordar: el músculo estriado voluntario y los músculos lisos involuntario. Ojo, aquí tenemos una excepción, tenemos otro tipo de músculo que es estriado pero es involuntario. Entonces tenemos el músculo estriado voluntario, a este también se le llama el músculo esquelético. Al músculo liso involuntario de por sí se le llama músculo liso, y al músculo estriado involuntario tenemos que es el músculo cardíaco. Aquí los tenemos, los tres tipos de músculo. Ahora aquí lo vemos mejor. Tenemos que los músculos esqueléticos, estos normalmente se van a encontrar insertados en los huesos o aponeurosis. El músculo esquelético, está formado por células cilíndricas alargadas y constituye la carne de los animales. El músculo esquelético representa alrededor del 40% del peso corporal. Músculo cardíaco. Como su nombre lo dice, este es un músculo que se va a encontrar en el corazón y además se encuentra en las paredes de los grandes vasos, como la aorta. Como podemos ver aquí, el músculo cardíaco está formado por células que se ramifican y forman trabéculas, y se va a encontrar específicamente en la capa media del corazón. Tenemos también el músculo liso. El músculo liso se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en los vasos sanguíneos. Sus células, estas no presentan bandas transversales, es decir, no presentan estrías como lo presenta el músculo esquelético, como vemos aquí, o el músculo cardíaco también presenta estrías, aunque no tan desarrolladas como en el músculo esquelético. Recuerden, el músculo esquelético es un músculo estriado, como podemos ver aquí, y es voluntario, controlado por la mente. Ahora, el músculo cardíaco, este músculo es especial, puesto que presenta estrías, pero es involuntario. También tenemos el músculo liso, la cual no presenta estrías y es involuntario. Músculo esquelético. Repasando un poco, como les había mencionado, este es un músculo estriado, voluntario, y se encuentra insertado en los huesos, aponeurosis, y además se encuentra insertado en la piel, como es en el caso de la cara. Tenemos que representa el 40% del peso corporal en los humanos. Con relación a la potencia del músculo esquelético, tenemos que esta no depende de la longitud de las fibras musculares, sino del número de fibras musculares. Con el ejercicio, lo que va a causar es un aumento en el tamaño de las fibras musculares. Es decir, si tenemos 4 fibras musculares, con el ejercicio se va a aumentar el tamaño. Ahora, pero este no aumenta el número de fibras, que sería hiperplasia. Aquí tenemos una imagen de un músculo bien ilustrativa, una porción de un músculo, y aquí podemos ver en su extremo más distal lo que son las fibras musculares, miocitos o células musculares, como le quieran llamar. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que las fibras musculares se van a agrupar en pequeños fascículos y los fascículos en conjunto van a formar el músculo. El músculo está cubierto por una membrana gruesa de tejido conectivo denso y regular llamado epimicio. Luego los haces o fascículos de fibras musculares estarán cubiertos por una membrana de tejido conectivo más delgado
también más claro, como vemos aquí, llamado perimicio. Y también tenemos nosotros el endomicio, la cual es la capa de tejido conectivo más delgado y está en contacto directo, como vemos aquí, con las fibras musculares. Además, separa cada fibra muscular y, como vemos aquí, se encuentra dentro del perimicio. Y ya para finalizar tenemos esta estructura que tenemos aquí llamado tendón. El tendón es un tejido conectivo denso regular y es el que inserta el músculo en los huesos. Es decir, el músculo se inserta al hueso a través del tendón. Entonces, pasemos a hablar acerca de las características del miocito, de las fibras musculares esqueléticas. Tenemos primeramente que esas son células largas. No se ramifican como vemos aquí, se disponen de manera paralelas entre sí. Estas son células cilíndricas con extremos redondeados. Poseen bandas de miofilamentos, como vemos aquí. Los miofilamentos son estas estructuras que le dan el aspecto estriado a las células musculares esqueléticas. También, como característica, como vemos aquí, es que las células musculares esqueléticas son polinucleados, es decir, poseen diferentes núcleos y se pueden encontrar alrededor de 35 núcleos por cada milímetro de longitud. Y finalmente, como todos sabemos, este es un músculo voluntario. Esto es cuanto a las características del miocito. Vamos a decir en su configuración externa. Ahora, si estudiamos la parte interna de un miocito y hacemos un corte, tendremos todo esto. Hay muchas estructuras, pero básicamente dentro del miocito tenemos el citoplasma, que aquí en este caso es llamado sarcoplasma, y el sarcoplasma está compuesto por mitocondrias, y si notamos hay abundantes mitocondrias. Esto es debido a que las fibras musculares tienen un metabolismo alto. Vemos los túbulos T, que son invaginaciones de la membrana plasmática, en este caso sarcolema. Vemos el retículo endoplásmico y los núcleos que normalmente están debajo de la membrana plasmática. Entonces tenemos también las miofibrillas, todas estas estructuras que tenemos aquí. Las miofibrillas son estructuras cilíndricas, las cuales se encuentran, como vemos aquí, dentro de los miocitos, y estos están formados por estructuras más pequeñas, estos punticos, las cuales son bandas de filamentos de miosina y filamentos de actina. Los filamentos de miosina y de actina se van a disponer en cierta forma que van a formar los sarcómeros. Y tenemos un sarcómero, si me siguen, de aquí a aquí. También, si observamos un poquito mejor, notamos que cada miofibrilla está rodeada o cubierta por el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico liso se encarga de proveer el calcio necesario para generar la contracción. Ahora, si estudiamos más a fondo las miofibrillas, les comenté que está formada por filamentos de miosina y de actina. Si hacemos un corte de la miofibrilla transversal, tendremos esto. Y si hacemos un zoom, veremos esta parte que les voy a explicar. Aquí tenemos el sarcómero, que está formado por los miofilamentos finos y gruesos. Los filamentos finos también se llaman bandas finas. Entonces, las bandas finas están compuestas por actina y también se llaman bandas claras y bandas I de isotrópicas. Las bandas gruesas o filamentos gruesos, estos están compuestos por miosina, filamentos de miosina, y también son llamados bandas A, como vemos aquí, bandas A de anisotrópicas. Las bandas A, como vemos aquí, tenemos que en el centro las bandas A se va a teñir con menos intensidad
y a esta parte se le llama banda H. La banda H en su centro posee una línea oscura llamada línea M. Esta línea es el punto de unión entre las bandas de actina cuando se genera la contracción. Y como vemos aquí, las bandas I o filamentos finos están separados por una línea o discos Z. Aquí vemos un disco Z y aquí otro disco Z. Ya conociendo todo esto que les he hablado, podemos decir que el segmento que va desde un disco Z a otro es conocido como la sarcómera o sarcómero. ¿Y qué es el sarcómero? Bien, el sarcómero es la unidad estructural y funcional del músculo esquelético. El sarcómero mide alrededor de 2 a 3 micrómetros, la cual está compuesta por una banda A, que es esta, que es el filamento grueso, como les mencioné, y por una banda I, que vendrían siendo los filamentos finos. Ahora pasemos a ver estas dos imágenes de dos sarcómeros y vemos que se ven diferentes, y es que en la primera imagen el sarcómero se encuentra en un estado de relajación, la imagen posterior que hemos explicado, y aquí el sarcómero se encuentra contraído. Ahora, ¿qué sucede durante la contracción muscular? ¿Cuáles son los cambios en el sarcómero? Vemos que las bandas I se acortan, también se acorta la banda H, vean que amplia es aquí en relajación, y aquí casi desaparece. También las líneas Z se aproximan, pero la banda A o el miofilamento grueso permanece con una longitud constante. Vean esta imagen, básicamente es esto lo que sucede en el sarcómero. Aquí vemos la transición desde relajado hacia contraído, lo que les he comentado. ¿Qué sucede? Que las bandas de actina se acercan, la banda H en relajación casi desaparece y las bandas de actinas se aproximan. Así también se aproximan los discos o líneas Z, como vemos aquí, mientras que la banda A, su longitud permanece constante. Y básicamente de esta manera es que se produce la contracción muscular, donde todas las sarcómeras en conjunto de manera simultáneas se contraen. Bien, si acercamos esta imagen, ya aquí podremos ver de manera más detallada la composición de los filamentos de actina y los filamentos de miosina que componen el sarcómero o la sarcómera. El filamento o los filamentos de miosina son estos que se encuentran en el centro. Están compuestos en promedio de 200 a 300 moléculas de miosina. Los filamentos de miosina tienen forma de palo de golf y están formados por la meromiosina ligera, que forma la mayor parte del mango, esta parte, y la meromiosina pesada, conforma parte del mango y la cabeza, que sería el puente de unión. Los filamentos de actinas, como vemos aquí, están compuestos por tres elementos. Tenemos estas estructuras globulares llamadas actinas G, las cuales se agrupan en cadenas y forman las actinas F o F-actinas. Bien, también tenemos el segundo elemento, la tropomiosina, la cual es una cinta que rodea a las F-actinas. Y finalmente tenemos los puntos de uniones, la troponina, y son tres. Una se une a la cinta, la tropomiosina, otra se une directamente a la actina G y la última tiene afinidad por el calcio. Estos son los puntos de uniones. Entonces, primeramente, ¿cuál es la función de la tropomiosina? Que en relajación, la tropomiosina se va a encargar de bloquear los puntos de uniones, como vemos aquí. Este es el puente, la cabeza de miosina, el puente de unión, y estos son los puntos de uniones. Y la tropomiosina en esta imagen lo tiene bloqueado, es decir, no pueden contactarse. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llega el calcio a nivel intracelular,
Esta proteína de la troponina, la más pequeña, tiene afinidad por el calcio y va a alterar la tropomiosina para que desbloquee los puntos de uniones y de esa forma la cabeza del filamento de miosina podrá unirse a la troponina. Esta unión de la cabeza de miosina o el puente de unión con el punto de unión se genera de forma de impacto, de forma que la cabeza de miosina empuja hacia atrás lo que es el filamento de actina hacia la línea M, y de esta manera se genera la contracción muscular. Ahora pasemos a hablar acerca del sistema de membrana de la fibra muscular. La fibra muscular posee su membrana plasmática, en este caso el sarcolema, como vemos aquí, y dentro de las fibras musculares tenemos las miofibrillas, las cuales están rodeadas por el retículo sarcoplásmico. Este consta, como vemos aquí, de túbulos longitudinales, las cuales tienen múltiples conexiones transversales en la zona de la banda H. Ahora, en la región de unión de las bandas A con las bandas I, estos túbulos se comunican con túbulos de mayor calibre llamados cisternas terminales. Estas cisternas, como vemos aquí, se encuentran en pares. Un par, como vemos aquí, por cada unión de las bandas A con las bandas I. Entonces, como cada sarcómera tiene dos uniones de bandas A con bandas I, por lo tanto, cada sarcómera posee dos pares de cisternas terminales, una aquí y otra aquí. Entonces, las dos cisternas que forman un par están separadas por un túbulo más delgado llamado túbulos T. Y por tanto tendremos dos túbulos T por cada sarcómera. Los túbulos T no son más que invaginaciones del sarcolema. Entonces, estos túbulos T pasan por el centro de los pares de las cisternas terminales y forman una estructura llamada triada, y vamos a tener dos triadas por cada sarcómera. Cuando las fibras musculares se despolarizan por la llegada del impulso nervioso, el sarcolema se despolariza. Esta despolarización va a ser conducida hacia el interior de la fibra muscular a través de los túbulos T. Al llegar a las triadas, se produce la liberación de calcio por las cisternas terminales, y este calcio va a producir el desplazamiento de los filamentos o bandas, produciendo así lo que es la contracción muscular. Luego del estímulo, el sarcolema se repolariza y el calcio vuelve hacia las cisternas terminales. Los filamentos en este caso volverán a su posición, produciéndose una relajación muscular. Ahora pasemos a ver aquí una imagen real de un corte de un músculo esquelético. Apreciamos las fibras musculares, los miocitos y también la presencia de vasos sanguíneos, una red capilar tipo 1. Podemos apreciar que estas fibras musculares son alargadas, son células polinucleadas, como vemos aquí, y los núcleos se encuentran en la periferia. Desde aquí podemos apreciar lo que son los filamentos, tanto de actina como de miosina, las cuales forman los sarcómeros y le dan esa apariencia estriada. Si hacemos un zoom de esta imagen, podemos apreciar mejor los miofilamentos. Aquí podemos ver que están señalados. Tenemos la banda A, que representa esta banda oscuras, rojas. Las bandas I, o filamentos de actina, que corresponden a estas líneas más claras. Y como sabemos, las bandas I están divididas por las líneas Z, esta que tenemos aquí, estas líneas que se aprecian, y que son dos por cada sarcómero, es decir, que entre cada línea Z tendremos un sarcómero. Aquí hay uno, aquí hay otro, y así sucesivamente. Las fibras musculares están compuestas por estas miofibrillas que forman sarcómeros. En este esquema podemos apreciar mejor lo que hemos hablado aquí. Primeramente el sarcómero.
El sarcómero está delimitado por las líneas o discos zetas, como vemos aquí. También tenemos las diferentes bandas, las bandas A, que son las bandas gruesas, anisotrópicas, como vemos aquí, y tenemos las bandas I, que son los filamentos de actinas, las bandas delgadas, y que en el medio están separadas por las líneas Z. Fíjense aquí, aunque aquí no lo podemos apreciar, pero de manera más cercana, veremos que en las bandas A, aquí podemos verlo, tendremos la banda H, la banda que se acorda al momento de la contracción, y en su interior, es decir, en el centro, presenta la línea M, que es el punto de unión o el punto donde se aproximan los filamentos de actina. Aquí podemos ver un poco mejor con el esquema que les había explicado. Vemos aquí el sarcómero delimitado por la línea o discos Z. Vemos esta parte clara que corresponden a los filamentos delgados o banda I. Y esta parte oscura representa los filamentos o miofilamentos gruesos de miosina. Y en el centro posee una zona que se tiñe con menos intensidad, que es la zona H, y en el centro va a tener lo que es la línea M. Ahora pasemos a hablar acerca de los tipos de fibras musculares esqueléticas. Este es un corte real de un músculo de manera transversal. Aquí podemos apreciar lo que son las fibras musculares, las cuales en conjunto forman los fascículos, como había mencionado, y los fascículos en grupos forman el músculo. En este corte, entonces, podemos apreciar los tipos de fibras musculares esqueléticas. Vemos primeramente las fibras que se tiñen con más intensidad, las fibras rojas o lentas, y también las fibras blancas que se tiñen más pálido, también llamadas fibras rápidas. Entre las características de las fibras rojas tenemos que estas tienen un diámetro más pequeño, tienen un alto contenido de mioglobina, gran número de sarcosomas, que son las mitocondrias, tienen fuerte reacción a la deshidrogenasa succínica, tienen abundante riego sanguíneo, poseen discosetas gruesos y están inervados por azones pequeños. Y esta tiene la característica que se fatiga lentamente. Ahora, las fibras blancas poseen un mayor diámetro, tiene poco contenido de mioglobina, poco número de sarcosomas, es decir, mitocondrias, tiene débil reacción a la deshidrogenasa succínica, tiene poco riego sanguíneo, posee discosetas delgados, están inervadas por azones largos y se fatigan más rápido que las fibras rojas. Inervación. En la inervación, el punto por el cual un nervio atraviesa el epimicio del músculo recibe el nombre de punto motor, y la unidad formada entre la fibra nerviosa y las fibras musculares que inerva se llama placa motora. Cada fibra nerviosa puede inervar desde una sola fibra muscular hasta cientos de ellas. La zona de unión especializada entre la terminación de la fibra nerviosa motora y las fibras musculares que inerva se llama placa motora terminal o unión mioneural, unión neuromuscular. Si acercamos esta imagen tendremos esto, y si lo esquematizamos podremos ver estas estructuras. Entonces, las fibras nerviosas, estas en sus extremos se van a ramificar en diversos abultamientos terminales, las cuales contienen en su interior el neurotransmisor acetilcolina. Estos abultamientos terminales se sitúan en pequeñas depresiones de la superficie muscular llamadas hendiduras sinápticas primarias, las cuales emiten pliegues para formar las hendiduras sinápticas secundarias, y estas en su lámina basal van a contener una enzima llamada la acetilcolinesterasa. Entonces,
Durante la estimulación, el estímulo llega a los abultamientos terminales, lo que va a provocar que se liberen la acetilcolina y esta pasa a través de las hendiduras sinápticas y en el sarcolema va a producir una despolarización, es decir, un potencial de acción. Este potencial de acción va a viajar a través de los túbulos T para desencadenar la liberación de calcio por las cisternas terminales y producir la contracción. Ahora, luego, la acetilcolinesterasa, esta enzima que se encuentra a nivel de la lámina basal de las hendiduras sinápticas secundarias, va a degradar rápidamente la acetilcolina, limitando así la duración de la contracción y permitiendo la estimulación repetida. Músculo cardíaco. El músculo cardíaco es involuntario y se encuentra solamente en el miocardio y en las paredes de los grandes vasos unidos al corazón. Aquí tenemos las características del músculo cardíaco y es que estas son células cortas y ramificadas y se unen entre sí para formar trabéculas. Vemos su distribución y se encuentran o se disponen de manera paralelas entre sí. Estas poseen bandas de miofilamentos y poseen un solo núcleo de localización central. Aquí tenemos una imagen de un corte real de un músculo cardíaco. Vemos aquí lo descrito y cada célula muscular cardíaca tiene en uno o dos extremos dos o más ramificaciones. Las células musculares cardíacas se unen entre sí en las uniones o zonas especializadas llamadas discos intercalados. Estas células miden aproximadamente unos 100 micrómetros de largo y 15 micrómetros de diámetro. Cada célula tiene un solo núcleo grande y alargado y está situado, como mencioné, en el centro de la célula. Cada fibra muscular cardíaca está rodeada por endomisio, tejido conectivo, que contiene también los vasos sanguíneos. Y a diferencia del tejido muscular esquelético, no va a poseer el tejido muscular cardíaco ni perimisio ni epimisio. Aunque las miofibrillas en el músculo cardíaco no están tan bien desarrolladas como en el músculo esquelético, estas están formadas por miofilamentos de actina y miosina. Entre otra diferencia importante tenemos que los túbulos T tienen un mayor diámetro que los túbulos T de las fibras musculares esqueléticas, más del doble, y no se encuentran en el sitio de unión de las bandas A con las bandas I, sino que se encuentran en cada línea Z. El retículo endoplásmico del músculo cardíaco no es muy desarrollado y no forma cisternas terminales, sino que forma pequeñas terminaciones las cuales se acercan a los túbulos T, por lo que no forman una triada como en el músculo esquelético, sino que aquí van a formar unas estructuras llamadas diada. Discos intercalados. Los discos intercalados son los sitios de unión de los extremos de las células musculares cardíacas, es decir, se encuentran localizadas en las líneas Z y atraviesa la fibra en forma de escalera, por lo que tienen porciones longitudinales y porciones transversales. En las porciones transversales están en relación con muchos desmosomas en manchas, los cuales funcionan como máculas adherentes para hacer más firme la adherencia celular. Tipos de fibras cardíacas. Los tipos de fibras cardíacas tenemos los ventriculares, los cuales son lo que hemos descrito hasta ahora. También tenemos las fibras auriculares. Estas son más pequeñas y tienen un sistema T menos desarrollado. También tenemos las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, estas son fibras musculares especializadas localizadas en el subendocardio, sobre todo en el tabique interventricular. También las fibras de Purkinje forman parte del sistema de conducción e impulso del corazón. Como vemos aquí, estas fibras de Purkinje son más grandes, gruesas y pálidas que las demás fibras cardíacas. Estas poseen pocas miofibrillas, posee abundante sarcoplasma y gran cantidad de glucógeno.
También estas fibras estarán rodeados de abundantes vasos sanguíneos y nervios. Ahora pasemos a hablar acerca del músculo liso. El músculo liso es involuntario y se encuentra en la pared de muchos órganos, como en el tubo digestivo, aparato respiratorio, aparato reproductor. Así también lo podemos encontrar en los vasos sanguíneos, las venas, los vasos linfáticos, así como en la dermis, iris del ojo, el cuerpo ciliar del ojo y muchos lugares más. Las células musculares lisas son fusiformes y alargadas, con un núcleo que se encuentra en el centro y extremos que terminan en puntas. Estas células miden 0.2 milímetros de largo y 6 micrómetros de diámetro en su porción más ancha. Pero el tamaño varía según la localización, midiendo solo 20 micrómetros de largo en los vasos sanguíneos pequeños y 0.5 milímetros de largo en el útero grávido o en una mujer embarazada. 0.5 milímetros vendría siendo alrededor de 500 micrómetros. Las células musculares lisas, estas se van a encontrar de manera central y la parte más ancha de la célula va a estar en relación con los extremos puntiagudos de las células vecinas y así sucesivamente. Ahora aquí podemos ver una imagen real de un corte de músculo liso. Vemos algunas características que hemos mencionado. Y estas células lisas, aunque no son estriadas, contienen miofibrillas formadas por filamentos gruesos y filamentos delgados, en una proporción de 12 filamentos delgados por cada filamentos gruesos. En el músculo liso no hay sarcómera, por lo tanto la unidad funcional es la misma célula. En estas células también se encuentran esparcidas por todo el citoplasma y por debajo de la membrana plasmática o sarcolema, unas zonas pequeñas de coloración oscuras llamados placas de unión o cuerpos densos. En el músculo liso no hay túbulos T en su lugar, hay elementos del retículo sarcoplásmico y caveolas subsarcolémicas. Las células musculares lisas están separadas por unos espacios de unos 50 a 80 nanómetros y en los lugares donde el espacio disminuye a 2 nanómetros se llaman uniones comunicantes o nesos, a través de los cuales pasan rápidamente los iones y los impulsos eléctricos. Bueno compañeros, hemos concluido con este tema, espero que les haya servido, aunque sea para repasar, que haya sido de provecho. Si fue así, puedes dejarnos un me gusta y suscribirte. Con esto nos ayudas a seguir avanzando en esta plataforma para que YouTube nos tome más en cuenta, ya que somos un canal bien pequeño por el momento. Gracias. También quiero que recuerden que este es un tema que pertenece a nuestros segmentos de video de histología, un listado donde podrán encontrar los diferentes temas de esta materia. En la pantalla también les aparecerá algunas preguntas relacionadas al tema con sus respuestas para que puedan autoevaluarse. Como siempre te deseamos muchos éxitos y nos vemos en la próxima.